Saludo. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, César, para pedirte que nos compartas y amplíes esta reflexión que haces hoy en tu cuenta de X, donde dices la impotencia de las izquierdas y el fracaso liberal anuncia hoy la crisis de las democracias como tales. ¿Puedes abundar un poco más, por favor, César? Sí, bueno, la reacción frente obviamente al triunfo de Trump, pues es una mala noticia para el mundo, una mala noticia para México, pero más allá del personaje, mi reflexión tiene que ver con que Trump es el hijo bastardo de la globalización neoliberal, es el hijo no reconocido, no deseado por varias décadas de libre mercado que además empujaron una democracia liberal que solo decía que la democracia era procedimental y que, digamos, dejaba la obligación de la distribución de la riqueza en un segundo término y redujo la democracia a una democracia minimalista, solo procedimental. Esas democracias, las democracias que podríamos llamar neoliberales para simplificar, fueron muy inestables porque precisamente socavaron la distribución de la riqueza, socavaron las bases del consenso social sobre los sistemas políticos. Esto no está sucediendo solo en Estados Unidos, que pareciera ser la explicación que nos dan algunos intelectuales liberales. Hoy uno de los Krause dice que es el advenimiento de un caudillo. Esta explicación también está en crisis y también la intelectualidad liberal está en crisis al darnos respuestas tan simplificadoras como el advenimiento de los caudillos a las democracias. En realidad, las democracias en todo el continente, las democracias de mercado, que les llamo así, se rompieron desde abajo en América Latina por la irrupción popular de descontento que generó el neoliberalismo y, por tanto, frente a los regímenes políticos en toda América Latina, pero en Estados Unidos se rompió desde arriba. Es decir, ya no hay consenso entre los grandes capitalistas, entre los grandes multimillonarios sobre la globalización neoliberal y algunos quieren proteger sus propios intereses, que es esta alianza que hemos visto de Trump con Elon Musk, que están cuidando literalmente los intereses de sus corporaciones, los intereses de fracciones de grandes capitalistas que están detrás de la campaña de Donald Trump. Es decir, después de varias décadas de libre mercado, se han generado algunos monstruos y ese monstruo es Trump, pero solo representa capitales monstruosos, capitales que ya no les importa socavar la democracia, solo quieren seguir acumulando y se rehúsan precisamente a el libre comercio y a adaptarse o respetar las reglas del comercio internacional. Estos elementos, me parece, son los que socavan y están destruyendo las posibilidades democráticas y haciendo un giro a la derecha, un giro al lo que Enzo Traverso llama posfascismo o neofascismo. Este giro a las derechas es, de alguna manera, la consecuencia de 4 décadas de neoliberalismo. ¿Cómo contrastar, César, la fuerza social que ha llegado al poder en México y que continúa en un proceso que ha tenido una votación enorme a favor del proyecto llamado 4T, con una presencia en órganos del Estado que usualmente, no sé, pero yo no recuerdo desde la época postrevolucionaria a ninguna corriente o partido que haya tenido ese control de poderes como lo que está sucediendo con la llamada 4T. ¿Cómo explicarnos todo esto en el contexto de lo que estás planteando y lo que estamos viendo a nivel mundial? ¿Estamos en un espejismo, en una burbuja o puede ser una excepción? Bueno, hay que decir que la cuarta transformación también es fruto de el colapso de los regímenes políticos, es decir, el PRIAN, el régimen neoliberal, llevó demasiado lejos las consecuencias de la crisis de Estado de la seguridad, de la desigualdad crónica, de la crisis de representación por volverse partidos digamos, totalmente descompuestos por la corrupción, que hizo cambiar, por supuesto, al electorado. Una de las cifras que mencionaba yo hace tiempo también es de representar 30 millones de electores en la época de Fox, ahora representan a menos de 16 millones. Entonces los han abandonado
millones y millones de electores ya no representan más el consenso que en algún momento fue un consenso neoliberal. En ese sentido, el hundimiento del régimen de partidos en México abrió y pues necesitaba una salida política, y esa salida política la dio el obradorismo y la Cuarta Transformación. De nueva cuenta, cierta narrativa liberal dice que otra vez o fue un caudillo o el engaño hacia los votantes. Pero esta explicación, que es la explicación que siempre digo es como del flautista de Hamelin, más que una explicación analítica, politológica o sociológica, es un mito. Es decir, el flautista de Hamelin toca la flauta y las multitudes lo siguen, y esta explicación simplemente es una caricatura. Lo que debemos explicar entonces es cómo el sistema de partidos se hundió en México, abriéndole la oportunidad a una nueva fuerza política que ha tomado, por supuesto, el control mayoritario, porque el descrédito y el hundimiento, el deterioro, la descomposición del viejo sistema de partidos de la alternancia no da más. Ahí hay que explicar entonces esta excepcionalidad en efecto de la Cuarta Transformación, pero que es una excepcionalidad muy inestable también. La Cuarta Transformación ha logrado una mayoría interna, un consenso nacional popular, he dicho, al interior de México, pero pende de un hilo hacia afuera, es decir, en su relación con Estados Unidos, con su alianza con los militares y con dejar intocados los poderes de los grandes capitales también domésticos, de los grandes capitales mexicanos. Este anuncio que ha dado Carlos Slim al salir de la conferencia junto con Claudia Sheinbaum, de que hay grandes oportunidades, refiere a que también hay un consenso de la Cuarta Transformación, pues con los grandes multimillonarios que, además de haberse enriquecido mucho más este sexenio que acaba de terminar, pues tienen ciertos acuerdos, cierto consenso en la forma de llevar la economía de la Cuarta Transformación. Pero si se mueve un poco la inflación, si las ganancias dejan de ser suficientes para los grandes capitales, estos podrían retirarse de ese consenso. Si Trump efectivamente tiene una política más agresiva hacia México, podría desestabilizar este pequeño margen de acción que tiene la Cuarta Transformación. Por eso me parece muy importante pensar la crisis estructural, no solo en México, ni solo en Estados Unidos, sino una oleada general de crisis política de las democracias, donde ya no da la forma neoliberal de gobernar, pero la alternativa, en vez de que sea una alternativa de izquierda, ha girado a la derecha en el caso de Trump, ha girado a la derecha en el caso de Italia, por ejemplo, ha girado a la derecha en el fortalecimiento de muchísimas fuerzas reaccionarias en el mundo, como fue el caso de Bolsonaro en Brasil y como está siendo el caso obviamente de Argentina, donde un viraje de una alternativa más radical aún, es decir, no solo libre comercio, sino turbocapitalismo o turboneoliberalismo, a profundizar aún más lo que nos llevó a la catástrofe precisamente, de liderazgos que quieren profundizar ya sin ningún contrapeso, sin ningún límite, sin ninguna cara progresista, a profundizar las ganancias de los grandes capitales. Y me parece que eso está socavando la democracia, está socavando los regímenes políticos, pero fruto precisamente de donde nos llevaron las políticas neoliberales, las democracias de mercado y el límite de democracias que privilegiaron, por supuesto, en todo momento la acumulación y el crecimiento de los grandes multimillonarios que hoy tienen un gran poder y pareciera que ya nadie puede detenerlos. La discusión de Elon Musk con Brasil, el apoyo del propio Elon Musk ahora a Trump, nos deja ver que hay una superélite, una superoligarquía que está fuera de control, que no quiere ser regulada, que quiere poner sus propias reglas y por supuesto esto socava a los estados-nación, a las reglas digamos, de las democracias, porque hoy esos multimillonarios pueden y tienen el poder para cambiar las reglas, apoyar a políticos, fundar nuevos bloques de poder que están orientándonos pues hacia el precipicio. César, gracias por todas estas reflexiones. Cierro solo mencionando la parte final justamente del mensaje en X que nos ha permitido vertebrar esta conversación. Dices, esta crisis multidimensional es la crisis del sistema mundo capitalista. Los movimientos antisistémicos y los pueblos del mundo deben superar su propia crisis y parálisis para afrontar la tormenta que ya está en curso.
¿Cómo van en México estos movimientos antisistémicos y los pueblos en la circunstancia específica nacional, César? Sí, solo dos comentarios muy breves, Julio, si me permites. Una es pensar, hablo de esto del análisis de sistema mundo, porque en realidad no es conocido popularmente, pero hay una enorme discusión en las ciencias sociales y discusión con el ámbito científico venido de las ciencias duras sobre el colapsismo, sobre el decrecimiento de la TUSH, sobre el análisis del sistema mundo, la economía ecológica, el ecomarxismo, que se está analizando la crisis del sistema en su conjunto y todas las señales son efectivamente del agotamiento no solo de Estados Unidos, sino también, por supuesto, de los peligros que implica no solo la crisis climática, que es uno de los componentes de la descomposición del sistema Tierra. Hay muchos más estudios como el de Rockstrom que hablan de muchos más peligros, la acidificación de los océanos, la sexta extinción masiva de las especies, es decir, un contexto muy, muy difícil, muy de crisis societal y civilizatoria. En ese marco, me parece que en México se habían expresado múltiples alternativas populares e indígenas desde abajo, especialmente a partir del alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de otras fuerzas y de otras experiencias populares, tanto urbanas como especialmente de los pueblos indígenas, que sin embargo hoy se encuentran un poco aisladas e incluso señaladas en algunos momentos por los liderazgos de la Cuarta Transformación. Me parece fundamental aprender, comprender y conocer estas experiencias alternativas en México, pero también en América Latina. Me parece fundamental, además, que las organizaciones y los movimientos antisistémicos, como les llama Immanuel Wallenstein, los procesos sindicales, los procesos campesinos, indígenas, el movimiento feminista, puedan recuperarse efectivamente y reintegrarse en un proceso de los últimos años que ha sido muy complicado por la pandemia, pero también por un contexto donde pareciera no hay diálogo ni interlocución entre el obradorismo y la base social de la Cuarta Transformación y muchos de los hallazgos, aprendizajes, alternativas que hay en estos movimientos que van de la agroecología, las autonomías, nuevas formas de organización popular, nuevas formas de lucha antipatriarcal, nuevas formas de organización social que creo ayudarían mucho para pensar efectivamente la crisis del sistema mundo, las alternativas que hay en México, las alternativas que hay frente a esta nueva fase que vivimos hoy con el triunfo de Donald Trump y sobre todo para pensar nuevas formas y alternativas de salidas sociales a la crisis, tanto ambiental como de la democracia, como a la crisis en general del sistema capitalista. César, pues te agradezco mucho las reflexiones y la oportunidad de platicar y seguiremos adelante viendo qué sucede en todo esto. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, César, por esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Julio, a ti y a toda tu audiencia. Gracias, hasta pronto.